No vamos a hacer pausita porque ya estamos ordenados, súper ordenados, así que ya nos hemos saludado incluso, que siempre digo, paro unos instantes, saludamos y arrancamos. Vamos a abrir entonces Voces que Suman, ¿sí? Y bueno, este segmento nos abre a traer o a compartirte algo de valor para vos, algo que si bien por un lado es informativo, pero algo también, como decimos, para iluminar, ¿no? Iluminar una parte quizás que no desconocías o escuchaste y no lo tenías muy claro. Bueno, esa es la invitación de Voces que Suman. Y muchas veces escuchamos hablar de homeopatía, pero no siempre sabemos de qué se trata. Hoy queremos conocer esta mirada sobre la salud y el bienestar junto a Lorena Hayes. Ella es terapeuta intuitiva y consultora en homeopatía. Bienvenida, Lorena. Gracias Mariana por esta oportunidad, la verdad, feliz de estar aquí compartiendo este tema que es tan lindo y a veces tan poco conocido e incluso debatido. Ajá. Es interesante porque la homeopatía tuvo, bueno, por ahí malas vistas o malos comentarios, porque bueno, no hay legislaciones que puedan todavía ordenarla y ordenar quiénes la imparten. Esa es la cuestión. Sí. Cuando hablamos de homeopatía, hablamos de un recurso terapéutico basado en plantas, ¿sí? Bien. Que a diferencia de la medicina alopática, que es la que conocemos, la medicina tradicional, la medicina homeopática trabaja con lo similar. ¿Qué quiere decir esto? A ver. Nosotros cuando hablamos de plantas que generan en su grado de toxicidad, cuando toman contacto con una persona, con un individuo, ciertos síntomas. El doctor Hahnemann el doctor Christian Hahnemann, hace ya más de 200 años, a mediados del 1700, comenzó a estudiar el tema de la homeopatía. Él fue el gran fundador de la medicina homeopática. Si bien ya Hipócrates, antes de Jesús, había estudiado las plantas y se había dado cuenta que había plantas que generaban una toxicidad al tocar o al consumirse el ser humano, ¿no? Generaban una toxicidad y era muy similar a síntomas. Por ejemplo, una planta te podría generar fiebre, convulsiones y demás, entonces las categorizó como homeopáticas, similares a síntomas que eran habituales encontrar en las personas. Bien. Y otras plantas que eran alopáticas, que tenían un compuesto totalmente opuesto a los síntomas que podían encontrar en las personas y que los apagaban. Entonces ahí nació la alopatía, ¿no? La medicina que hoy consideramos como la más tradicional y la que el mundo entero conoce, claro, ¿no? Sí. Donde un medicamento lo que hace es suprimir el síntoma para que nos podamos sentir mejor. La medicina homeopática trabaja con la ley de similitud. ¿Qué quiere decir esto? Que la medicina, ya sea del reino vegetal, mineral o animal, porque trabaja con los tres reinos, en su grado de toxicidad natural te generaría los mismos síntomas que los que está generando la enfermedad que estás transcurriendo o sintiendo. Por ejemplo, alguien que tiene fiebre, ¿verdad? Hablamos de algo muy común, ¿sí? Hay una de las plantas, una de las más conocidas, una de las medicinas homeopáticas, que se llama Nux vomica, y la belladona, otras tantas, que pueden controlar la fiebre. ¿Sí? Entonces, ¿cómo la controlan? Que no es la palabra correcta, controlar, y ahora te voy a explicar por qué. ¿Cómo pueden bajar la fiebre? Bueno, porque en un grado de de toxicidad natural, esa planta genera esos mismos síntomas que el individuo hoy está teniendo. Entonces el doctor Hahnemann descubrió que dinamizando, o sea, diluyendo el poder de esa planta, lograba hacer que la persona se autocurara. Bien. Y esa es la parte interesante. ¿Cómo es que la homeopatía te puede autocurar?
Claro. A ver. A ver, ¿cómo es? La homeopatía lo que hace es generar en el individuo que las defensas naturales empiecen a actuar. Y acá tenemos que entender cómo se genera un síntoma. Bien. Vamos a partir de ese lugar. ¿Qué es un síntoma? Un síntoma es una respuesta de nuestro organismo a algo que nos está ocurriendo. Por ejemplo, hoy está nublado y húmedo. Sí. Entonces hay personas que de repente, cuando está en estas condiciones el clima, se agravan ciertos síntomas físicos. Por ejemplo, le puede doler más la rodilla, si tiene una artrosis, un reuma, una artritis. Sí. Entonces tiene un agravante. Bueno, nosotros en homeopatía no entendemos la enfermedad. La enfermedad es un conjunto de síntomas, pero la enfermedad como tal no la entendemos. Existe el enfermo. Ajá. Entonces, una persona que viene a la consulta, nosotros le preguntamos qué está sintiendo. Bien. ¿Qué lo agrava? ¿Qué lo mejora? También le preguntamos cómo está su mente. Lo observamos cómo se comporta, cómo habla, si habla más rápido, si habla más pausado. Observamos cómo está su sistema familiar, qué conflictos pudo haber tenido. Observamos sus emociones. Y entonces, de todo eso, nosotros partimos para darle el medicamento que por similitud, si se hubiese dado en su grado de toxicidad natural, hubiese creado exactamente los mismos síntomas en una persona sana. Pero al estar diluidos y dinamizados en una potencia muy, muy pequeña, lo que hace es, por ejemplo, si hay un poquito de fiebre, en lugar de suprimirla, le da un poquito más de fuerza, la sentimos un poquito más, para que después eso vaya retrocediendo de forma natural, entendiendo que el cuerpo está expulsando algo, un agente que le hizo mal, o que lo afectó, o que quizás en una situación de enojo, que la fiebre está muy relacionada con el enojo, no pudo procesar la situación, entonces el enojo se convirtió en calor, que el cuerpo de alguna forma, para lograr su equilibrio natural, tuvo que expulsar. Ok. Y ahí, a mí me gusta traer el tema de la fiebre porque siempre salimos corriendo a querer suprimirla, ¿no? Claro, ¿con qué la apagamos? Ahí automáticamente. Exacto, cuando es un mecanismo natural de defensa de nuestro cuerpo. Lo mismo que los vómitos, o la diarrea, o bueno, en general, nuestro cuerpo es tan perfecto que nuestro cuerpo puede equilibrarse de manera natural. El problema es que cuando nosotros lo suprimimos al síntoma, lo que creó el síntoma queda dentro de nuestro cuerpo. Claro. Y puede volver a reaparecer, incluso después de años, de una forma todavía más fuerte. Entonces, desde la medicina homeopática entendemos que tenemos que ver todo lo que le está sucediendo a la persona para encontrar ese medicamento que lo ayude a terminar de expulsar todo aquello que el cuerpo necesita sacar para sentirse sano, para recuperar su salud completa. Para eso entendemos, como dije antes, que no hay enfermedades. Porque si yo hablo de una artritis, del reuma, podemos hablar incluso del cáncer, podemos hablar de un trastorno psicológico. Si yo lo miro desde la enfermedad, tengo que encasillar a todas las personas en el mismo bloque, ¿no? O sea, tengo un remedio que va para esa enfermedad. En la homeopatía trabajamos diferente. Cada persona es un individuo único. Por lo tanto, no le podemos dar una medicación a cualquiera simplemente porque diga tengo artritis o tengo, no sé, dolores de cabeza, migrañas. Nosotros tenemos que estudiar, analizar todos los factores, desde incluso la niñez, incluso a veces la parte que vivió en la gestación, para encontrar un medicamento
que vaya liberando todos esos síntomas que a lo largo de la vida fueron apareciendo. Y es muy interesante cómo funciona la homeopatía. Yo creo que sí, Lore, te escucho hablar y no puedo ni decir ni porque todo lo que decís es un hilo, de tamaña conciencia, es decir, todo lo que nos estás contando y nos estás explicando, no solo es te escucho y no solo es la medicina homeopática, sino que es en realidad el funcionamiento humano que pocos miran. Claro, es una medicina integral. O sea, es muy completa. Eso fue lo que a mí siempre me llamó la atención, porque no es dar unas gotas para algo en especial, claro, sino es para tratar al individuo en su totalidad y mejorar incluso los factores mentales y emocionales que están asociados. Acá hay algo interesante que descubre el doctor Hahnemann, porque si bien se habían descubierto cómo las plantas, los minerales o incluso lo que fuera del reino animal actuaban en el cuerpo humano, se dio cuenta que a medida que diluía cada vez más estos compuestos, estas medicinas que estaba creando, tenían visibles cambios en lo que era la mente y las emociones. Claro, totalmente. Entonces, realmente lo que nosotros usamos es una dilución muy pequeña